Bienvenidos a Canal Cultura Bórico y tenemos en pantalla una pintura dedicada a los Piratas del Caribe, la famosa saga de los Piratas del Caribe. Y nosotros, como ser una isla cercana, ¿verdad?, a toda esta área aquí, esta región del Caribe, aquí tenemos el barco pirata con sus banderas, con sus símbolos. Aquí tenemos a Barba Negra, wow. Aquí tenemos a Calypso, a Gibbs, que era uno de los personajes, Héctor Barbosa, Jack Sparrow, Salazar, David Jones, el famoso pulpo, y a Elizabeth Swann, y a Will Turner, que es uno de los personajes principales de esa primera película que se dio sobre los Piratas del Caribe. Vamos a escuchar la historia de esa gran película que luego se convirtió en varias sagas o películas basadas en la primera, que fue un exitazo. Escuchemos la historia para aprender un poco más sobre esa gran película que se estrenó en el año 2003 en los cines del mundo. Pirates of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl, titulada Piratas del Caribe, La Maldición de la Perla Negra en España y Piratas del Caribe, La Maldición del Perla Negra en Hispanoamérica. Es una película de aventuras estrenada en 2003, primera entrega de Piratas del Caribe, inspirada directamente por la atracción mecánica Pirates of the Caribbean de los parques temáticos Disneyland. Dirigida por Gore Verbinski y producida por Jerry Bruckheimer, la historia cuenta las aventuras que viven el herrero Will Turner, Orlando Bloom, y el excéntrico capitán pirata Jack Sparrow, Johnny Depp, para rescatar a Elizabeth Swann, Keira Knightley, hija del gobernador de Port Royal, que ha sido secuestrada por la tripulación maldita del barco pirata Perla Negra, capitaneado por Hector Barbosa, Jeffrey Rush. Hay Wolpert escribió el primer guión basado en la atracción del parque temático en 2001 y Stuart Beattie lo reescribió en 2002. Por esas fechas, el productor Jerry Bruckheimer se involucró en el proyecto. Ted Elliott y Terry Bozzio acabaron el libreto, introduciendo la trama de la maldición sobrenatural. El rodaje comprendió desde octubre de 2002 hasta marzo de 2003 en San Vicente y las Granadinas y en decorados construidos en Los Ángeles, California. El estreno mundial se realizó en Disneyland Resort de Anaheim, California, el 28 de junio de 2003. The Curse of the Black Pearl fue un inesperado éxito, con críticas favorables y una recaudación que superó los $653 millones en todo el mundo. La película se convirtió en la primera de una exitosa serie de películas, con 2 secuelas rodadas a la vez, Dead Man's Chest y Piratas del Caribe, en el fin del mundo, estrenadas en 2006 y 2007, una cuarta secuela, On Stranger Tides, en 2011 y una quinta, Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar, en 2017. La película original fue nominada a 5 premios Oscar, incluyendo el de Mejor Actor para Depp. Fue el primer filme de Walt Disney Pictures en clasificarse como PG-13, no recomendada a menores de 13 años, debido a las escenas de acción y aventura violentas por parte de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos. La historia se basa en Elizabeth Swann tenía 12 años cuando navegaba junto a su padre, el noble gobernador Weatherby Swann, y el oficial James Norrington rumbo a Port Royal, a que en realidad el gobernador británico residía en Kingston desde 1692 Inglaterra. Durante la travesía estos encontraron los restos de un barco atacado por piratas y a un niño llamado William Turner flotando a la deriva con un extraño medallón dorado colgando del cuello. Una vez el chico estuvo a salvo en su barco y temiendo que el medallón lo identificase como un pirata, Elizabeth lo tomó y lo conservó sin decirle nada a nadie. Aparentemente solo ella parece vislumbrar entre la niebla como un misterioso barco con velas negras abandonaba el lugar del desastre. 8 años después, Elizabeth vive acomodada en el palacio de Port Royal, junto a su padre, que es el gobernador de la isla al servicio del Imperio Británico. Will Turner trabaja como aprendiz de herrero y siente algo por Elizabeth, aunque su baja clase social le impide tener el valor de acercarse a ella, que también parece mostrar algo de interés por él. Ajeno a todo ello, el capitán pirata Jack Sparrow llega al muelle de Port Royal en una pequeña embarcación, que acaba por hundirse. Al poner pie en el muelle le piden una tarifa de atraque y su nombre para poder acceder a la ciudad, pero Jack soborna al cobrador para que no deje ningún nombre. La ciudad celebra la ceremonia de ascenso a comodoro de James Norrington, para la cual Elizabeth se pone un vestido que su padre le ha traído especialmente de Londres, pues alberga la esperanza de que ella y Norrington entablen una relación amorosa. Efectivamente, al finalizar la ceremonia este propone matrimonio a la hija del gobernador, pero el encorsetado vestido juega una mala jugada a Elizabeth, y la falta de oxígeno causa que ésta se desmaye, cayendo por un acantilado hacia el océano. Al contacto con el agua el medallón dorado que llevaba al cuello, escondido a la vista de los demás, produce un pequeño pulso de llamado que atraviesa toda la costa. El comodoro Norrington ve horrorizado como su amada ha caído al océano y trata de lanzarse a rescatarla, pero la altura del acantilado y las rocas,
que milagrosamente Elizabeth ha esquivado, lo hacen desistir de su empeño de lanzarse desde ahí, por lo que decide mejor correr hasta el puerto con sus soldados. Jack Sparrow, quien está en el muelle tratando de hacerse con un barco, había observado la caída y se lanza al rescate de Elizabeth. Jack se da cuenta de que el vestido que lleva ella es demasiado pesado y resulta casi imposible mantenerla a flote, por lo que se las ingenia para quitárselo y dejarla solo con el canezo interior. Cuando consigue llevarla a tierra firme, Elizabeth sigue inconsciente y todos temen por su vida, pues tampoco está respirando. En un alarde de ingenio, Jack rasga el corsé que lleva, permitiéndole respirar y escupir el agua ingerida. Aunque ha salvado la vida de Elizabeth, el comodoro y el gobernador, que ya han conseguido llegar donde están, no se conmueven y pretenden apresar a Jack por ser un conocido pirata. Elizabeth no está dispuesta a que arresten al hombre que la ha rescatado y se interpone entre Sparrow y las armas que a este le apuntaban. Jack, quien tampoco está dispuesto a ser llevado a la horca, aprovecha la ocasión para tomarla como rehén y librarse así de la justicia. Pero sus esfuerzos por escapar de los guardias terminan siendo en vano, ya que poco después es arrestado en la herrería donde trabaja Bob Turner, tras una lucha a espada entre ambos. Esa misma noche, Port Royal es atacado por el misterioso barco pirata Perla Negra y toda la ciudad se sume en el caos. Elizabeth es perseguida en su casa por los piratas Pintel y Ragetti, que dicen buscar algo que les pertenece y que está en su posesión, el medallón. Cuando la encuentran, ella invoca el derecho de Parley, por lo que sus perseguidores la llevan ante el capitán Hector Barbosa, como dicta el código. Creyendo que es mejor no revelar su condición de hija del gobernador, Elizabeth se hace pasar por sirvienta y usa el apellido de Will, presentándose entonces ante el capitán como Elizabeth Turner. Pretende negociar el cese del ataque a Port Royal a cambio del medallón dorado que lleva al cuello, trato al que Barbosa accede, aunque poco después es engañada y secuestrada a bordo del barco. Al día siguiente después del ataque pirata, Will trata de convencer al comodoro Norrington que lo ayude a rescatar a Elizabeth. Sin embargo, este último rechaza su oferta. Tras no conseguir el apoyo del comodoro, Will opta por convencer a Sparrow de que lo ayude a encontrar a Elizabeth, que está a bordo del barco Perla Negra, a cambio de sacarlo de la cárcel donde lo tienen apresado, trato que este acepta al saber que el apellido de Will es Turner. Ambos se hacen con el HMS Interceptor, un barco de la Armada Real, y parten en busca de la chica. Mientras navegan, Sparrow hace saber a Will que es hijo de un pirata llamado William Bootstrap Bell Turner, antiguo camarada suyo y un buen hombre. Mientras tanto, en el barco Perla Negra, Barbosa le explica a Elizabeth por qué tienen tanto empeño en conseguir el medallón dorado que tiene en su poder, el cual resulta que se trata de oro azteca maldito, el cual tiene en total 882 piezas que le fueron entregadas en un cofre de roca al conquistador Hernán Cortés en persona, ya que le pagaron para que acabara con la horrenda masacre que causaban sus ejércitos a los indígenas locales, pero la codicia de Cortés era insaciable y en consecuencia de eso los dioses aztecas pusieron una maldición a quien robara el oro o que cualquier mortal que se atreviera a sacar, aunque sea una de las piezas de oro de su cofre de piedra, serían castigados por toda la eternidad y como parte de la maldición, los que robaran el oro se volverían inmortales, pero no podrán sentir absolutamente nada y se transformarían en esqueletos vivientes a la luz de la luna llena. Por lo que ahora los piratas están obligados a encontrar todas las monedas del cofre de piedra que habían ido malgastando en mujeres y alcohol con el paso de los años. Pero lo que Elizabeth ignora completamente es que para deshacer la maldición es necesario hacer un pago de sangre y que necesitan la sangre de Bootstrap Bell, o la de su descendencia, y al decir que ella se apellidaba Turner, los piratas asumieron que ella era su hija. Mientras tanto, Jack y Will deciden hacer una parada en la isla Tortuga para encontrarse con el ex tripulante de la Marina Real y ahora pirata Josh Gibbs, quien les consigue una tripulación para ayudarlos a manejar el inmenso barco con el que se habían hecho. Jack y su nueva tripulación se dirigen a la legendaria Isla de la Muerte porque saben que es allí donde estará Barbosa. Jack utiliza su brújula mágica para llegar allí, puesto que es un lugar del que nadie conoce la ruta, excepto por aquellos que conocen en dónde está. Durante la travesía, Gibbs cuenta a Turner que en realidad el Perla Negra pertenecía hace varios años a Sparrow y que Barbosa, el segundo al mando, se amotinó en contra de él, junto con toda la tripulación del barco, y abandonaron a Jack en una pequeña isla desierta, dejándole su pistola con un tiro para que se suicidara o que se volviera demente con el calor sofocante de aquella isla, pero que al escapar, Sparrow juró usar ese único tiro contra Barbosa. En la Isla de la Muerte, la tripulación maldita guarda todo el oro azteca recuperado en un cofre y es allí donde pretenden acabar con la maldición mediante el pago de sangre. Durante un ritual, Barbosa hace un corte en la mano de Elizabeth y lanza su medallón al cofre con la esperanza de que la maldición desaparezca. Sin embargo, tal hecho no sucede, por lo que Will y Jack, que habían desembarcado en la isla, aprovecharán el momento de confusión. Will consigue rescatar a Elizabeth, que había tomado de nuevo el medallón, de la isla, dejando allí a Jack inconsciente, puesto que sospechaba que pretendía entregarle a los piratas de Barbosa a cambio del Perla Negra, además de temer por la vida de Elizabeth. La tripulación del Interceptor se acoge al código pirata y se marchan sin su capitán. Jack consigue salvar su vida al prometer a Barbosa que le entregará el nombre de la persona que necesitan, Will, para acabar con la maldición. Barbosa persigue al Interceptor y se libra una violenta batalla naval entre los dos barcos, que acaba con toda la tripulación del Interceptor hecha prisionera por Barbosa y el barco destruido en 1000 pedazos. Por otro lado, Will, sabiendo que ahora necesitan su sangre para acabar con la maldición, amenaza con dispararse un tiro en la cabeza y caer al mar si no liberan a Elizabeth y al resto de la tripulación. Por su parte, Barbosa acepta el trato, pero Will olvida mencionar dónde y cómo liberará a la tripulación, por lo que Elizabeth y Jack son abandonados en una isla, un lugar familiar para Jack, ya que allí lo abandonó por primera vez Barbosa cuando se amotinó.
Luego de ser abandonados, Jack le cuenta a Elizabeth que fue en esta isla donde pasó 3 días bebiendo ron tras ser abandonado a su suerte, hasta que un barco de traficantes de ron aparecieron en la isla, la cual usaban como guarida para el ron que ellos traficaban y lo recogieron en el proceso. La leyenda, sin embargo, cuenta que Jack había escapado de la isla amarrando tortugas. Hacen una pequeña fiesta alrededor de una fogata y Jack se emborracha bebiendo ron. Al día siguiente, cuando despierta con resaca, ve cómo ella está usando todo el ron de la isla para hacer un enorme incendio y usar el humo como señal con la esperanza de que un barco lo naute. Gracias a la señal acuden el comodoro Norrington y el gobernador Swan, volviendo a hacer prisionero a Jack. El gobernador Swan no está dispuesto a ir a rescatar a Will, pero Elizabeth convence al comodoro de que vaya a por él como regalo de bodas. Ante la expectativa de casarse con ella, el comodoro acepta. Jack propone un plan al comodoro para tender a los piratas una emboscada. De vuelta en la Isla de la Muerte, Barbossa intenta sacrificar a Will para pagar la deuda de sangre con tal de no cometer el mismo error de la última vez. Jack llega a la reunión en donde está Barbossa e interrumpe el sacrificio diciendo que la Marina Real los espera afuera, por lo que sería mejor acabar con la maldición cuando los hayan vencido. Mientras le comenta su plan a Barbossa y sin que éste ni nadie de la tripulación lo notara, excepto Will, Jack aprovecha la ocasión para robar una de las monedas del cofre. En la costa, el buque de la Marina Real es emboscado por los piratas malditos, que cuentan con la ventaja de la inmortalidad. Elizabeth escapa del barco y aborda el Perla Negra, el cual apenas cuenta con poca vigilancia, para rescatar a Hicks y al resto de la tripulación de Jack que estaba allí apresada. Sin embargo, estos declinan ayudarla, puesto que ya tienen al barco Perla Negra en su poder. Con la mayoría de piratas en la batalla, Jack ataca por sorpresa a Barbossa y cuando éste le clava su espada, a la luz de la luna y convertido en un esqueleto le muestra la moneda que tomó del cofre, quedando los dos en igualdad de condiciones. Will y Elizabeth también luchan contra los pocos piratas que habían quedado en la cueva. En medio del combate, Jack consigue devolver al cofre su pieza del oro azteca que tomó, a la vez que Will entrega la suya, ambas piezas mojadas con sus respectivas sangres, y con la maldición acabada, Sparrow dispara su único tiro mortal contra Barbossa. Al acabarse la maldición, los piratas que habían ido a atacar la Marina Real vuelven a ser mortales, por lo que son reducidos y apresados. Puesto que la tripulación de Jack había escapado a bordo del Perla Negra, Jack queda nuevamente a merced del Comodoro y la Marina Real. De vuelta en Port Royal, Sparrow es condenado a la horca por sus actos de piratería, pero Will y Elizabeth no pueden tolerar que ejecuten a un buen hombre y tratan de ayudarlo a escapar. Elizabeth ayuda a su vez fingiendo un desmayo y desviando la atención del comodoro, pero el intento de escape no funciona y ambos son acorralados por la guardia del gobernador. Tras una conversación con el comodoro, que se da cuenta de que Elizabeth no lo ama, Will es dejado en libertad. Jack Sparrow, por su parte, logra escabullirse de sus captores, pero acaba cayendo accidentalmente por un acantilado al océano y es recogido poco después por su tripulación a bordo del Perla Negra, quienes habían decidido regresar a buscarlo, considerando además que el código es una guía sin reglas. En el fuerte, el comodoro ordena un plazo de un día de tregua antes de reiniciar la persecución de Jack y el Perla Negra, como recompensa a sus recientes acciones. Por su parte, Will y Elizabeth se besan con pasión, mostrando al padre de ella a quien ha elegido como su prometido. En una postcréditos, aparece Jack, el mono de Barbossa, llegando al interior de la cueva y toma nuevamente una de las piezas del oro azteca, por lo que su maldición continuará. Escuchemos la introduction a dicha película. Bien, vamos a escuchar la introducción a esta gran película de Piratas del Caribe. Fue una saga de más de 3 películas que nos llevaron emoción y que logramos ir a algún cine a compartir con familiares y amigos de esa gran película y su presentación.
para esa extraordinaria película Piratas del Caribe, que nos trae tantos recuerdos, que estuvimos cerca a muchos de nuestros familiares y amigos en alguna edad particular y llegamos a ver alguna de estas grandes películas que todavía tenemos la oportunidad de poder apreciar gracias a la tecnología. Gracias por tu tiempo. Continuamos pintando para Puerto Rico y el mundo.